Hola muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo les va la vida? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo la pasan en el día de hoy? Espero que se encuentren excelentemente bien en el día de hoy. Vamos a visitar un pequeño lugar que yo más o menos creo que alguno del que mide este contenido se da cuenta de qué le estoy hablando. ¿Ya lo notaron? Ando con el sombrerito. ¿Qué tal les parece? Me luce, parezco un James Bond, hombres de negro, mejor dicho. Hoy nos vamos a remontar en esos tiempos donde la querida Bogotá, la amada, preciosa Bogotá, los hombres lucían con sombrerito, buena corbatica, buena chaquetica, bien elegantemente. Así que pues, hoy la investigación corre hacia esos rumbos. Muchos dirían, pero ¿de qué investigación nos habla? ¿No se acuerdan del gran Simón Bolívar, del gran conquistador? El hombre que tiene el récord Guinness, unir 4 países y armar lo que hoy conocemos como la Gran Colombia. Muchos simplemente conocemos lo que es su nombre o simplemente miramos lo que es una estatua. Así que pues hoy vamos a conocer lo que es la Quinta de Bolívar. Ya nos vemos. El gran libertador que se hizo a su nombre, la Plaza de Bolívar, Museo de la Quinta de Bolívar, estatuas a su nombre y literalmente conocido en muchos países como Ecuador, Panamá y Venezuela como uno de los más grandes de la historia. Hoy estaremos visitando uno de esos hermosos y emblemáticos lugares de este gran señor, el hombre que se hacía con palabras y al mismo tiempo conquistaba más de una. Resaltar que un poco de su historia, resaltando la información, entre 1921 y entre 1926 el gran conquistador Simón Bolívar habitó esta pequeña quinta y entre 1827, qué pena, regresó con su gran esposa, la gran Manuelita Sáenz. El gran Simón Bolívar en ese tiempo pues tenía, digamos que era un hombre muy rico en esa época, muy millonario, que pues los padres de él fallecieron y toda esa riqueza por ser hijo único pasó a ser de él. Y pues tú sabes, ¿no? Que cuando uno tiene plata siempre hay muchas mujeres alrededor de uno. Se trajo a la gran Manuelita Sáenz a vivir con él y desde ahí entonces la Quinta de Bolívar pasó a ser un centro de reuniones, se convirtió en un centro político del libertador, digamos, que hacía como digamos sus reuniones, sus eventos culturales, todo lo que tenía que ver alrededor de él se hacía a través de esa pequeña quinta. Así que pues ya para resumirles la historia y no hablarles más mierda porque últimamente he estado hablándoles mucho, vamos allá, vamos a darle a ver qué tal es la quinta. No, que para todo gran hombre siempre hay una gran mujer. Voy a darles una información rápida, sencilla y segura de parte de su amigo el Callejero 23. Así que por cierto, no olviden de irse suscribiendo al canal, con eso me apoyarían demasiado. Esta quinta se encuentra situada a mano derecha a la ciudad de Monserrate. Por si quieren venir a visitarla, subiendo hacia los lados de Monserrate la encuentran. Literalmente sus horarios son de martes a domingo, exclusivamente los domingos son gratis. Así que pues ya llegamos a la quinta, vamos a visitarla, vamos a recorrerla, vamos a ver su historia, a ver qué tiene dentro, qué es lo que trae esta pequeña Quinta de Bolívar. Comenzamos. Muchachos, ya ingresamos. Miren esta belleza. Esta Quinta de Bolívar es de loco, ¿no? Cuenta con un inmenso jardín.
la visitan gente de México, diferentes partes del mundo. Vienen a ver esta maravilla que tenemos aquí en Bogotá, la que muchos no conocen. Cabe resaltar que cuando a la hora de ingreso, lo que es sábado, entre semanas hasta el día de hoy que es sábado, literalmente a mí por ser colombiano, sí, colombiano puro, me costó 8.000 pesos el ingreso. Digamos, si tú eres extranjero y vienes de otra parte del mundo, literalmente te cuesta más, te cuesta por ahí aproximadamente unos $5. 3, 5, 6, aproximadamente $6. Te entregan este tipo de etiquetas, digamos que te muestran los horarios, talleres, tipos de cosas que se hacen aquí dentro de la casa del Museo Quinta de Bolívar. Así que vamos a recorrerla, a ver qué tal está esta maravilla del mundo, que está aquí en Bogotá y muchos no la conocen. Pero tranquilos, no se preocupen, estoy yo para darles la información a la casa. Comenzamos. De Panamá, este es el escudo de nuestro país, la bandera de Colombia, y acá está la estatua del Libertador, la bandera de Venezuela, la de Ecuador y la de Bolivia. Este imponente jardín que tiene un inmenso jardín, marica. Está rodeado por palmas de cedas, la palma emblemática de nuestro país, véala acá, altísima, es la que crece inmensamente. Muchachos, venir a esta quinta es increíble, muchachos, muy increíble. Está estupenda, los jardines, la casa como eran antes, digamos que los pasillos que tiene la casa, digamos que el diseño, la arquitectura, todo se ve como era antes, muy bonito. Hay un climita muy chévere aquí en la quinta, esto es fresco por la naturaleza que tiene este encantador lugar, y pues voy a seguirles mostrando algunas otras cosas que tiene la quinta cuando vengan a visitar. Información exclusivamente para aquel que es estudiante y está mirando este pequeño video, ¿listo? Que pueda hacer que le sirva la información cuando venga a visitar la Quinta de Bolívar. Para los que son estudiantes de universidades públicas o que todo lo que tenga que ver con cosas públicas, que sea el SENA o universidades públicas, la entrada es totalmente gratuita. Lo único que tienen que traer es el carnet que represente que ustedes están estudiando en esa universidad. Lo pueden traer tanto físico como en el celular.
cocina antes se conocía como despensa. Huerta cuesta esta quinta, tiene una huerta donde se sembra todo lo que es verdura, todo tipo de alimentos. Wow, el área de los cañones, muchachos. Esto está hecho de puro bronce. Wow. Este tipo de material que se utilizaba para lo que eran las guerras, ¿no? Todo tipo de instrumentos que se usaba anteriormente. Esta parte de acá. Bolas de cañón, vea. Bolas de cañón que se utilizaban antes para ¡boom! Para las guerras. Si desean hacer algún tipo de donación al museo, lo pueden hacer aquí. Si desean llevarse algún recuerdo, esta parte de acá lo maneja. Bueno, muchachos, ya salimos. Eso fue todo lo que tenía que ver con la Quinta de Bolívar. Es un lugar sensacional, encantador, un recorrido fascinante. Digamos que su fachada, su arquitectura, como era antes, todo luce como era antiguamente. Así que pues los invito, si van a venir a recorrer, por ahí les dejé un poco de información en cuanto a los horarios. Por ahí les está dejando lo que es, digamos, a los horarios que se manejan para la Quinta de Bolívar. Creo que ya los comenté. Y también les dejaré un tipo de imagen como era antes la Quinta de Bolívar. Y por cierto, no olviden de suscribirse, que me apoyan muchísimo. Así que pues, se les quiere un montón. Chao, chao, mamá, hasta la próxima.